Buenos días, hermanos. Amén. Nos sentimos contentos aquí en la casa del Señor hoy domingo. Saludamos a las personas que nos ven por este medio. De igual forma les damos la más cordial bienvenida en nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el que dirige este servicio. Todo lo hacemos para su honra y su gloria. Vemos ahora un mundo convulsionado con tantas cosas, pero parece que el espíritu de la Navidad tranquilizar un poco, pero vemos que cada día la maldad va creciendo más y más, sí, familiar y amigo. Hay momentos en que tú dices, ¿en qué mundo estamos viviendo? Si todavía tu corazón siente algo cuando ve necesidad. ¿Sabes? El problema de todo eso es que no conocen a Cristo, que no tienen a Jesús en su corazón. El mundo está así por eso. Familiar y amigo, estás a tiempo. Ahora que se aproxima la Navidad y luces por doquier Papá Noel. Papá Noel es una figura que no debería existir. ¿Por qué? No existe en la Biblia ningún Papá Noel. El que nos trajo el regalo más grande fue nuestro Dios al enviar a su Hijo Jesús para que naciera, se convirtiera en ese niñito que nació en Belén. ¿Amén? Amén. Y Él vino ya con un plan de antemano, traer la salvación al mundo, morir en una cruz para derramar su sangre por ti, por mí. Grande es Dios, para Él la gloria. ¿Amén? Amén. Amén. Pues hermanos, hoy, todos contentos, todos unidos en el sentir y el amor fraternal, vamos a entonar esta preciosa alabanza que dice, vine a alabar a Dios. Que nuestra alabanza llegue al Señor y que haya votos para que haya paz en un mundo tan convulsionado. Sabemos que esa paz difícil se consigue, pero los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos esa paz que solo puede darnos el Señor. ¿A través de quién? De Cristo Jesús, el Señor nuestro que nos sostiene. En esta semana, ¿cuántos familiares, hermanos míos, han atravesado momentos difíciles? Pero ahí vemos la mano de nuestro Dios. Hay cosas que parecen increíbles ante los ojos del hombre, pero para nuestro Señor no hay nada imposible. Si yo les contara una experiencia, un familiar muy cercano, estuvo en una circunstancia muy crítica en esta semana. Fue asaltado allá en Lima y prácticamente hasta pudieron matarlo, lo han amenazado con revólver. Pero en ese momento, y miren, él sabe, pero no ha recibido todavía a Cristo en su corazón. Y este es quizás un momento que el Señor le está llamando para que llegue a sus pies. Y yo digo, ¿cómo el Señor puede proteger a esas personas que aún todavía no han tenido contacto con Él? Pero que sin embargo, por algún motivo, Él los está cuidando. Él tiene un propósito para ellos. Y oro para que esa persona alcance la salvación. Y así tenemos que orar por todos, porque hay un vecino que no conoce a Cristo, que está atravesando problemas y que puede llegar a los pies del Señor. Y su vida puede ser transformada. Sí, amigo familiar, es tiempo, porque mañana ya será tarde. En vida se alcanza la salvación. No hay otro momento más. Y te lo digo porque han pasado circunstancias muy, muy especiales que hemos vivido nosotros como hermanos. Algunas experiencias, hermanos también que nos han dicho, hemos vuelto a vivir, porque la mano poderosa de Dios nos sostuvo. Y es cierto, hermano, a mí misma me pasa. Cada día me sostiene el Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Pues vamos a entonar. Vine a alabar a Dios y lo hagamos de corazón. Vine
alabarte, Señor, porque eres grande, porque eres misericordioso. Trae la salvación, Señor, a nuestros seres queridos. Trae la salvación, Señor, a esas personas que te buscan y a este mundo perdido. Háblenle, seamos testigos de Él para que otros lleven a su camino. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vine a alabar a Dios. ¿Nos acompaña? Buenos días, hermanos. Amén. También saludamos a los amigos que nos siguen por los medios de Facebook y YouTube. Bien, hermanos, la prédica del día de hoy pues lleva como título el final de todo asunto, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Amén. Los invito, hermanos, que busquen en sus Biblias Eclesiastés 12, hermanos. Bien, el libro de Eclesiastés es uno de los hermanos escritos más profundos y honestos de repente que está en todas las escrituras. En él pues vemos que Salomón, el hombre que era más sabio, hermanos, que ha existido después de Cristo. Aquí, hermanos, vamos a reflexionar sobre de repente el sentido de la vida que él tuvo en ese momento.
En ese momento Salomón pues tuvo riquezas, placeres, proyectos, conocimientos y también tuvo prestigio. Pero sin embargo, hermanos, luego de experimentar todo ello, todo lo que tenía, llegó a una sola conclusión. El fin de todo discurso era pues el oído a este. ¿Qué es el oído a este? Teme a Dios. O sea, a pesar de todo lo que había vivido, él llega a una conclusión que él debe temer ¿a quién? A Dios. Y también debe pues guardar sus mandamientos, porque esto es todo de repente lo que el hombre debe de hacer. Pero esta conclusión, hermanos, no solo encierra una verdad espiritual, sino pues un propósito esencial para cada uno de nosotros como ser humano. Esto, hermanos, fue creado ¿por quién? Con el propósito que de repente nosotros obedezcamos los mandamientos y el propósito que nosotros debemos temer a Dios. Pero ahora, hermanos, nosotros como hombres cometemos errores. De repente los mismos errores que en su momento lo ha cometido el rey Salomón. Nosotros como humanos también cometemos errores. En realidad, hermanos, nosotros vamos a llegar ¿a qué? A la vejez. Eso va a ser inevitable. Nadie puede evitar eso. Y tampoco no podemos evitar nosotros la muerte, porque de una u otra manera vamos a llegar a morir. Y desde ese panorama, hermanos, nos llama a que nosotros mientras vivamos debemos de vivir en obediencia ¿a quién? A Dios. Y temer ¿a quién? Temer a Dios. Toda esta meditación nos invita a examinar nuestras propias vidas. Si nosotros en realidad estamos temiendo o tememos a Dios y también seguimos o hacemos todos los mandamientos que nos da. La pregunta que nosotros nos debemos hacer, hermanos, es el siguiente: ¿estamos viviendo para el eterno o para lo pasajero? ¿Estamos caminando en obediencia o persiguiendo la vanidad del mundo? Esas dos preguntas nos hacemos nosotros: si estamos viviendo en obediencia o estamos de repente persiguiendo la vanidad del mundo. Si nosotros en realidad estamos temiendo a Dios, y cuando nosotros tememos a Dios, vamos de una u otra manera a seguir, ¿qué cosa? Los mandamientos que nos da Él. Pero si nosotros perseguimos la vanidad del mundo, eso se va a acabar. Se va a acabar en un momento. Porque acá todo en Eclesiastes nos habla lo que es vanidad de vanidades. Y eso lo hemos ido estudiando en todas estas prédicas. A manera de ilustración, hermanos, vamos a ver el reloj sin corazón. Ustedes conocen los relojes. Vamos a suponer que nosotros conocemos o hemos visto un reloj antiguo. Ese reloj antiguo en un momento deja de funcionar. Pero pese que lo cambian todas las manillas, todas las cosas, lo limpian, lo ajustan, sus engranajes externos, nada puede devolverle la vida. Nada de lo que tú lo puedes cambiar, las manillas, todo eso, limpiarlo, todo eso no lo va a volver a la vida. Pero finalmente lo llevan a un maestro relojero.
él pues descubre el problema. El problema pues era en una diminuta pieza del mecanismo central del reloj. Sin reparar eso, el reloj no iba a volver a funcionar. Eso era pues como una especie del corazón del reloj. Si el relojero no lo cambiaba eso, no lo cambiaba, digamos, el corazón del reloj, ningún arreglo exterior serviría. Así es la vida humana. De repente nosotros podemos mejorar nuestra apariencia de afuera. De repente podemos mejorar nuestras metas, podemos mejorar nuestra economía, pero sin un corazón que teme a Dios y guarda sus mandamientos, hermanos, la vida jamás funcionará. Así como el reloj, si no cambias o si no lo cambiamos el corazón, hermanos, el reloj no iba a volver a funcionar. Igualito nosotros, si nosotros no tememos o no guardamos los mandamientos de Dios, la vida no va a funcionar correctamente. Solo Dios puede corregir el centro del corazón humano. Solo Él. Ninguna otra persona lo va a corregir el corazón de un ser humano. Entonces, ¿quién va a corregir el corazón de las personas? ¿Quién es? Dios. Bien, ahora pues vamos a ver la primera parte que vamos a estudiar, hermanos, es acuérdate de tu Creador antes que sea tarde. Esto lo vamos a encontrar en Eclesiastés, capítulo 12, versículos del 1 al 7. La palabra de Dios nos dice así: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa, y se encobardarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas, porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido. La muela cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abiertas. Cuando también temen de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa, el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Amén. Amén. Aquí en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, nos dice bien claro, hermanos: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo ellos contentamiento. Esta es una invitación directa, hermanos, a conocer que Dios debe ocupar el primer lugar en cada uno de nuestras vidas. Acuérdate no significa simplemente recordar, sino también es pues honrar, obedecer, caminar directamente bajo su autoridad.
Entonces, pues nosotros, ¿qué es lo que debemos de hacer, hermanos? Nosotros debemos caminar con Él. Debemos, ¿qué cosa? Él debe ocupar el primer lugar en cada uno de nuestras vidas. Pues la juventud, hermanos, es pasajera. Y por eso debemos buscar a Dios mientras tenemos fuerzas. No esperemos última hora a buscar a Dios. No perdamos tiempo y oportunidades, hermanos, para poder conocer a quién, a Dios. Muchos, de repente, de nosotros hemos postergado, ¿qué cosa? Su entrega ¿a quién? A Dios, pensando que de repente habrá mañana, un mañana seguro, pero nosotros, si no tenemos a Dios, no vamos a estar seguros. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que la vida es una neblina que ¿qué cosa va a aparecer? Por un poco de tiempo. Y luego, ¿qué va a hacer? Se desvanece. La juventud, hermanos, nos va a durar poco tiempo. Pero ¿qué dicen las personas? Soy joven. No, los jóvenes pueden hacer lo que quieren. Pero no, la palabra nos dice, desde jóvenes debemos buscar ¿a quién? A Dios, mientras tengamos fuerza. ¿Qué pasaría, hermanos, si nosotros salimos de acá y no tenemos a Dios? Ya no va a haber momento de repente de alcanzar esa salvación que tanto anhelamos. Es momento, jóvenes que nos escuchan, es momento de buscar el camino de Dios. En Eclesiastes del 2 al 5, hermanitos, también aquí nos presenta la vejez como una hermosa y profunda poesía. Antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas. Aquí, ¿qué nos está mostrando? Que la vitalidad día a día, cuando pasa, va a disminuir. Ustedes mismos saben, nosotros ya no tenemos la misma fuerza de antes, cuando éramos jóvenes. La vitalidad va a disminuir, ya no es igual. Nuestra fuerza ya no es igual como cuando éramos jóvenes. Los guardas de la casa que tiemblan representaban las manos. Los hombres fuertes, encorvados, representan la espalda, las muelas que dejan de moler. Aquí nos habla de las muelas que dejan de moler. Ustedes de jóvenes tienen de repente la dentadura completa, pero cuando nosotros pasan los años, nuestra dentadura, de repente ya no vamos a tener de repente la dentadura completa. Vamos a utilizar de repente postizos. Pero ya no es igual. Ya no vamos a poder demoler nuestros alimentos con la misma intensidad cuando éramos jóvenes. Esto pues, hermanos, ¿qué nos representa? Nos va a representar pues que nosotros estamos perdiendo, ¿qué cosa? Las fuerzas, estamos perdiendo dientes, estamos perdiendo todo. Pero también aquí cuando dice, en la palabra dice, miran por las ventanas. Cuando nosotros miramos por la ventana, nosotros cuando somos jóvenes miramos perfectamente. Pero cuando va pasando los años, o cuando nos estamos haciendo ya más de edad o más viejitos, vamos a decirlo así, ¿cómo observamos? ¿Observamos con la misma intensidad? Ya no. Ya observamos menos.
ya no observamos con esa misma intensidad. Nuestra vista ya se va debilitando día a día con el pasar del tiempo. Esto, ¿qué nos está dando a conocer? Que día a día nuestro cuerpo se está debilitando, se está deteriorando. Pero aquí la Escritura no nos está ocultando la realidad de la vejez, sino que la presenta para enseñarnos que no debemos de repente aferrarnos a lo material y a la fuerza física. De repente, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando somos jóvenes? Soy fuerte, de verdad. Como jóvenes me creo fuerte. Pero a medida que va pasando los días, a medida que va pasando los años, esa fuerza ya no es igual. Tu cuerpo se va agotando, se va deteriorando. Eso nos está enseñando aquí las Escrituras. ¿Por qué? Porque la vida, si tú te das cuenta, hermanos, la vida pasa rápidamente, la vida pasa velozmente. Y si no buscamos a Dios ahora, hermanos, lo lamentaremos cuando de repente llegan los días en que digamos, no tengo en ellos contentamiento. Si no buscamos a Dios ahora, hermanos, tú no vas a tener un contentamiento en tu corazón. Entonces, ahora es hora de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros día a día que pasa nos vamos deteriorando, como dice la palabra. Ya no escuchamos igual, no vemos igual. Nosotros ya no tenemos la dentadura completa, nos vamos deteriorando. Ahora, si tú no tienes a Dios en tu corazón también, ¿cómo estará? ¿Estará creciendo o también se estará deteriorando? Cada uno, hermanos, hagamos esa reflexión. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 6 también nos agrega aquí algo muy importante. Antes que la cadena de plata se quiebre. Esta es una de las imágenes más impactantes de la Biblia, hermanos, sobre la muerte. Aquí pues la cadena de plata simboliza la vida que se quiebra. El cuenco de oro, la mente que se agota. Y la vasija, hermanos, rota, el corazón que deja de latir. Eso es lo que nos está representando aquí en la palabra de Dios. Y la rueda rota, hermanos, representa la circulación de la sangre que se detiene. Entonces, si nosotros, hermanos, analizamos aquí su palabra de Dios, nosotros tenemos todo eso, o también nuestro corazón estará roto, o por nuestras venas no correrá de repente la sangre. Aquí Salomón nos recuerda, hermanos, que la muerte es real. Todos vamos a morir, porque eso es real. Y eso es seguro, y es inevitable, porque todos nosotros vamos a llegar a morir. Ahí no le va a importar la riqueza, no importa el poder o el conocimiento que de repente hemos acumulado cada uno de nosotros. A la muerte no le va a importar eso. Si tú eres rico, vas a morir. Si tú eres pobre, igual. Todos vamos a llegar a morir.
la muerte llega para todos, hermanos. Aquí también Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, concluye con algo muy importante. El polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Amén. Somos más que cuerpo, somos seres eternos. El cuerpo va a volver a ser el polvo, porque de polvo hemos nacido y polvo vamos a volver. Pero el espíritu, ¿dónde va a ir? El espíritu regresa ¿a quién? Regresa a Dios. Amén. Esto, hermanos, esta es una de las declaraciones más importantes sobre la eternidad en el Antiguo Testamento. Nosotros vivimos de repente rodeados, hermanos, de un mundo materialista, de repente que se niega a lo eterno. Pero, hermanos, la Biblia afirma que el ser humano debe, ¿qué cosa? Debe presentarse ¿a quién? Nosotros debemos presentarnos para encontrarnos con Dios. Si nosotros queremos tener una vida eterna, hermanos, como la Biblia nos dice y nos afirma, ¿a quién debemos de presentarnos? Únicamente a Dios. Bien, vamos a pasar al segundo tema, hermanos. Sin Dios todo es vanidad. Aquí esto lo vamos a ver en Eclesiastes capítulo 12, versículos del 8 al 12. La palabra de Dios nos dice así: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Amén. Amén. Aquí, hermanos, en Eclesiastes capítulo 12, versículo 8 nos dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Hace un momento le decía, todo lo que de repente tenemos es vanidad. Esta es la frase, hermanos, que marca todo este libro de Eclesiastes. Pues sin Dios, nada de lo que nosotros hagamos tiene significado. Si nosotros tenemos riqueza, hermanos, esas riquezas se pueden evaporar. Los placeres que de repente tengamos, eso no llena. Los logros de repente no satisfacen, y la fama no da propósito. El ser humano, hermanos, fue diseñado ¿para qué? Para Dios. Pero si nosotros nos hacemos la pregunta, sin Él, toda nuestra vida va a ser siempre vacía. Si nosotros no estamos con Él, nuestro corazón siempre va a estar vacío. Porque todo, hermanos, todo aquello que parece importante, sin Dios, se convierte
en humo. ¿Qué quiere decir? Se esfuma de la nada. Pero si nosotros hacemos algo que nos parece importante para cada uno de nosotros, pero esto lo haces pensando en Dios, esto va a tener su fruto. No se va a esfumar como un humo. No va a ser de repente una ilusión que va a desaparecer como el viento. Pero si tú haces pensando en Dios, eso va a prosperar. Pero si tú no haces pensando en Dios, ¿qué va a hacer? Se va a esfumar, va a desaparecer como el humo. O de repente vas a tener ilusión y eso también va a desaparecer como desaparece el viento. Ustedes ven, el viento aparece y desaparece. Igualito, hermanos. De repente muchos hermanos vivimos aferrados a lo material. Pero tarde o temprano descubrimos que ninguna posesión o persona puede llenar el vacío espiritual. Ninguna persona, ya sea que tú tengas riqueza, todo lo material que tú tengas, todo ello que tú tienes, nunca va a poder llenar el vacío que tú tienes. Solo ese vacío que tú tienes lo va a poder llenar el Dios. Y eso, hermanos, tengamos presente. Todo lo que hagamos desde ahora lo hagamos pensando en Dios. No hagamos pensando en nosotros mismos. Aquí en la palabra de Dios también, hermanos, nos dice en Eclesiastés capítulo 12, los versículos 9 y 10, nos dice, ¿no? Aquí nos dice: cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Procuró hallar palabras agradables y también escribir rectamente palabras de verdad. Aquí pues Salomón, hermanos, no solo vivió experiencias, sino que también enseñó con fidelidad. ¿Por qué? Porque su responsabilidad como maestro era pues de repente transmitir, hermanos, la verdad. Su objetivo, vamos a decirlo así, hermanos, era pues transmitir la verdad. No era pues de repente transmitir las opiniones de las personas humanas. Esto pues nos recuerda que el predicador de hoy tenemos el deber de ¿qué? De guiar al pueblo ¿con qué? Con la palabra de Dios. Y no de repente con discursos vacíos. Nosotros tenemos que predicar, pero teniendo en cuenta ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el ministerio de la enseñanza requiere de repente integridad, hermanos, claridad y dependencia de una inspiración divina. Entonces nosotros, para poder predicar, hermanos, debemos predicar con verdad. Debemos tener en nuestro corazón el Espíritu Santo para poder predicar a cada uno de ustedes. Aquí también nos agrega en estos versículos, hermanos, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados dadas por un pastor. Esto, hermanos, es una de repente de las declaraciones más hermosas sobre la inspiración de la Biblia. Así la palabra, hermanos, nos guía hacia de repente a una verdad. Si ustedes, hermanitos, ustedes que de repente conocen, o todos conocemos el clavos. Cuando nosotros clavamos una madera, ¿cómo nos queda la madera? Segura, ¿verdad? Porque estamos clavándolo, nos da una firmeza a esto.
así la palabra nos da, hermanitos, estabilidad espiritual. Así como este clavo nos da a esta madera, está dando seguridad, igualito. A nosotros, ¿qué nos va a dar seguridad? Nos va a dar seguridad y estabilidad a cada uno de nosotros. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra de Dios, hermano, nos está guiando en qué? Hacia una verdad. No nos está guiando a una mentira, nos está guiando a una verdad. Y si nosotros como predicadores, hermanos, o el pastor cuando predica, ¿qué da? Las palabras de ¿quién? Es de Dios mismo, porque nosotros estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es un regalo de ¿quién? Es un regalo de Dios. Pero ¿para qué nos ha regalado la Biblia Dios? ¿Para perdernos? No. Él nos ha regalado su palabra ¿para qué? Para conducirnos a la salvación a cada uno de nosotros. Y para también, si nosotros tenemos la Biblia, conocemos la Biblia, nos va a ayudarnos a sostenernos en nuestra vida diaria. ¿Pero de qué manera? Nosotros estamos rodeados de gentes incrédulas. Y nosotros como predicadores, y nosotros que conocemos la Biblia, no nos vamos a llegar de repente a dejar llevar muy fácilmente por esas personas. Entonces, igualito que como hace un momento le decía el clavo, hermanos, da seguridad, a nosotros nos va a dar seguridad y nos va a llevar a la única verdad, la Biblia. Entonces, como hermanos que somos nosotros, debemos alimentarnos de su palabra de Dios. Bien, vamos a pasar al tercer tema, que es el final de todo asunto. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Esto lo vamos a encontrar, hermanos, en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. La palabra de Dios nos dice así: el fin de todo, el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Aquí, hermanos, en verdad llegamos al punto central. El fin de todo el discurso oído este tema. Pero ¿cuál es, hermanos? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Esta frase pues constituye la esencia de la sabiduría bíblica. Temer a Dios. De repente cuando nos dicen a nosotros temer a Dios, no es pues sentir un terror, sino reverencia profunda que nosotros debemos tener. Pero cuando nosotros escuchamos esa palabra, teme, nosotros hasta nos da pánico, ¿verdad? Pero no, sino esto nos da ¿qué cosa? Reverencia profunda. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Es reconocer su grandeza. De repente vamos a reconocer también, hermanos, su santidad y su autoridad sobre la vida de cada uno de nosotros. El temor de Dios produce de repente, ¿qué cosa nos va a producir? Va a producir obediencia, nos va a producir, hermanos, adoración, nos va a producir humildad y santidad. Ningún ser humano, hermanos, puede vivir correctamente sin temer a Dios. Ninguno. Pero la persona que sí teme a Dios va a vivir correctamente. ¿Por qué?
Porque aquí, hermanos, el pecado florece cuando no hay temor a Dios en el corazón. Si nosotros no tememos a Dios, el pecado, como les decía hace un momento, nos está rodeando a cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros tememos a Dios, ¿qué vamos a tener? Vamos a ser obedientes a su palabra. Vamos a adorar a Dios. Vamos a ser humildes como personas. Pero si nosotros tememos a Dios, pero si no tememos a Dios, vamos a estar de repente en caer en tentación, en caer nuevamente en pecado. Aquí también nos habla de guardar los mandamientos. Pero guardar los mandamientos, ¿qué implica, hermanos? Obedecer, ¿verdad? La obediencia, una obediencia práctica. No basta, hermanos, de repente en sentir la fe verdadera, sino es pues de repente en expresar una acción. ¿Y cómo nosotros vamos a expresar esa acción? Porque Jesús, ¿qué dijo? Jesús dijo estas palabras: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros lo amamos verdaderamente a Dios como hermanos, como cristianos que somos, hermanos, vamos a guardar sus mandamientos. ¿Esto qué implica? Como hace un momento lo decía, la obediencia. De repente la obediencia, pero que no sea una carga para cada uno de nosotros, sino que sea de repente una evidencia que nosotros vamos a tener, ¿qué cosa? En amar a Dios. Si nosotros realmente obedecemos, no lo hagamos de repente por obligación, sino por un temor que nosotros tenemos aquí a nuestro Dios, en obedecer todos los mandamientos de Dios, porque es el único, o es una evidencia que nosotros de esta manera vamos a poder amar a nuestro Dios. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos, hermanos, que obedecemos, ya hemos experimentado. Yo he experimentado ya esto, hermanos, porque yo antes, cuando no tenía a Dios en mi corazón, no tenía paz. Pero ahora que conozco la palabra de Dios, tengo paz. Tengo un propósito de vida y tengo también un gozo en mi corazón. Amén. Porque conozco a Dios. Aquí también Salomón añade algo muy importante, porque esto es el todo del hombre. No dice esto es parte del hombre, sino esto es el todo. El propósito esencial del ser humano, hermanos, es glorificar a Dios. Pero ¿cómo vamos a glorificar a Dios? Obedeciendo su palabra. Muchos de repente buscamos significado de esto en el éxito, en el dinero o en el placer. Pero el verdadero sentido se encuentra solamente en ¿quién? En Dios. No vamos a encontrar de repente sentido en nuestra vida cuando nosotros, hermanos, tenemos dinero o vivamos en placeres. El único verdadero sentir que nosotros vamos a encontrar es cuando nosotros realmente conocemos a Dios. La vida sin Dios, hermanos, está incompleta. La vida con Dios tiene plenitud eterna. Entonces, nosotros, hermanitos, realmente tenemos una plenitud eterna, o de repente tenemos una vida incompleta.
Y por último, hermanos, vamos a ver, Dios traerá toda obra a juicio. Esto vamos a verlo en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14. La palabra de Dios nos dice así: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Aquí este capítulo está terminando, hermanos, con una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios va a juzgarnos a cada uno de nosotros. ¿Pero qué nos va a juzgar? Toda la obra que nosotros estamos haciendo. Porque nada escapa de su mirada de Dios. Todos estamos en la mirada de Dios. Él va a evaluar no solo las acciones, sino también las intenciones y el pensamiento. Para el creyente este juicio es para recompensa. Nosotros como creyentes esto vamos a decir es como recompensa. Pero para el incrédulo, hermanos, es juicio de que de condenación. La certeza del juicio final debe motivarnos a vivir ¿en qué? En santidad y obediencia. Nosotros como creyentes, hermanitos, ya tenemos de repente la salvación, tenemos la salvación, pero el incrédulo, hermanitos, nosotros como hermanos, como creyentes, como cristianos, entonces, tenemos una ardua labor de llevar la palabra de Dios día a día y hacer que más personas conozcan a Dios y así se puedan salvar. Amén. Amén. Entonces, a manera de conclusión, Salomón, hermanos, luego de experimentar todo lo que este mundo ofrece, llega a esta conclusión eterna. El propósito de la vida es temer a Dios y guardar sus mandamientos. La juventud, hermanos, pasa, la fuerza se va a desvanecer, la muerte llega y la eternidad a nosotros como creyentes nos espera. La respuesta a la vida no está en lo material, sino, hermanos, en vivir para Dios. Él nos llama hoy a una vida de obediencia, a tener reverencia y entrega total a Dios. Este es el verdadero sentido del hombre y la puerta hacia la vida eterna, hermanos. Entonces, el único camino que nos va a llevar a esta vida eterna, ¿cuál es? Es temer a Dios, guardar sus mandamientos. ¿Qué más? Vivir en obediencia. ¿Verdad? Entonces, todo ello nos va a llevar ¿a qué? ¿A qué? A la vida eterna. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, realmente habremos entregado nuestra vida a Cristo? Completamente y realmente habremos entregado nuestra vida a Cristo para poder caminar en su palabra. Bien, hermanos, entonces eso ha sido la enseñanza del día de hoy. Pues vamos a culminar con una pequeña oración. Amado Señor, gran y misericordioso eres tú, amado Señor mío. Te doy gracias por enseñarnos día a día más de tu palabra y vivir
en temor a ti, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Hagamos eso, cada uno de nosotros. Amado Señor, guíanos en tu camino, guíanos en nuestro caminar diario. Te lo ruego, amado Señor, te lo suplico, en el bendito nombre de Jesucristo. Amén y amén.